Nuevamente, cordial saludo. En esta ocasión vamos a tener la segunda sesión del desarrollo del sistema cardiovascular, donde dijimos que iban a mirar el destino y el desarrollo del sistema venoso, que ya lo vimos en la anterior parte, donde perfectamente ustedes pueden repasar ahí, donde hay un cuerno izquierdo, un seno venoso izquierdo y un seno venoso derecho. La pregunta es cómo evolucionan esos senos venosos, cuál es el destino de algunas de esas porciones en el sistema venoso del definitivo. Podemos empezar a decir que por proliferaciones celulares los senos venosos van a fusionarse a nivel medial formando una porción transversa grande. Aquí estamos mirando el corazón de la porción dorsal, donde vemos una única aurícula grande. Aquí en la disección del corazón vemos en la porción aurícula común cómo se abre el seno venoso formando dos válvulas, una válvula izquierda y una válvula derecha en ese agujero, que va a ser importante. Entonces vemos el desarrollo del sistema venoso. Aquí tenemos el corazón, miren, repasen las estructuras, miren que este sistema venoso, recordemos, cardinal superior, cardinal posterior, cardinal común, que estaría en este caso seno venoso izquierdo, y los venas vitelinas y venas umbilicales. Este sistema venoso está formado y acompañado ya por un sistema digestivo, y a nivel de lo que decíamos, de lo que es el septo transverso, también se están desarrollando o está siendo ocupado por las zonas hepáticas. Ya con esta ubicación vemos perfectamente también que las zonas vitelinas inferiores, importante decirlo, forman una especie de anastomosis. Entonces, respondiendo a la pregunta de la cual ustedes ya consultaron, pero vamos a socializarlo, preguntemos qué pasa con las venas vitelinas. Podemos decir principalmente que las venas vitelinas van a asociarse con el hígado en crecimiento para formar los sinusoides hepáticos. Entre el hígado y los senos venosos se forman lo que se denominan los conductos hepatocardíacos 1 y 2, uno izquierdo y el otro derecho. En la vena vitelina izquierda, ese conducto hepatocardíaco izquierdo desaparece involucionando, perdiendo la conexión con el seno venoso izquierdo. En general, los cambios del sistema venoso van a llevar a una preponderancia del sistema venoso derecho y va a desaparecer mucho del sistema venoso de la parte izquierda. Entonces vemos que esta vena vitelina izquierda, ese conducto hepatocardíaco izquierdo desaparece, y las venas vitelinas van a colaborar también entonces en la formación de lo que es sobre todo la vena vitelina derecha en el sistema porta y en las venas mesentéricas superior, mesentéricas inferior, que es importante mirar este detalle para recordar la porción anatómica. ¿Qué pasa con las venas umbilicales? Como ustedes ya vieron, la vena umbilical derecha generalmente desaparece alrededor de la séptima semana y queda principalmente la vena umbilical izquierda, aunque desaparece esta vena umbilical izquierda entre la porción hepática y lo que es el cuerno izquierdo del seno venoso. Entonces, la sangre va a pasar de ahora en adelante desde la vena umbilical izquierda hacia la vena vitelina derecha, que esta vena vitelina derecha va a ayudar a formar parte de la vena cava superior, la porción superior. Entonces va a haber una comunicación entre la vena umbilical y la vena cava a través de lo que se denomina el conducto venoso. Un conducto que va a evitar en mucha parte la sangre poco oxigenada que se forman en los sinusoides hepáticos. ¿Qué pasa con las venas cardinales anteriores? Vamos a abordar esa parte. Y venas cardinales comunes. Básicamente decimos que las venas cardinales anteriores también se forma una anastomosis entre ellas. La vena cardinal inferior izquierda, aprecian ustedes que por disminución del flujo sanguíneo, esa vena cardinal inferior izquierda va a desaparecer
y como desaparece en mucha parte la vena cardenal común izquierda, dando la formación más o menos de la estructura venosa de lo que es las venas del cuello. Vemos que la anastomosis va a formar la vena brachiocefálica y toda esta porción derecha de la vena cardenal derecha en su porción inferior y con la vena cardenal común derecha van a ayudar a formar la vena cava superior y hacia craneal las venas yugulares. Con este repaso perfectamente podemos ayudarnos a recordar la estructura anatómica de estos sistemas de vasos a nivel del cuello. Obviamente, en algún momento hubo una vena cardenal superior izquierda que si no desaparece podríamos tener también una vena cava izquierda en forma patológica, como se observa en esta estructura post-mortem, donde vemos a alguien que tenía un problema, una vena cava doble, por no involución de esa porción venosa. Esta es la porción dorsal. ¿Cuál es la evolución del seno venoso y cómo contribuye a formar las aurículas definitivas? Básicamente vemos que hay una preponderancia, ya un crecimiento del seno venoso derecho, porque la sangre va a ser dirigida hacia el seno venoso derecho y el seno venoso izquierdo va a disminuir en tamaño. Entonces es así como el seno venoso, es una vista dorsal, seno venoso izquierdo va a quedar básicamente como seno coronario y la vena cardenal común va a quedar como vena oblicua de la aurícula izquierda. El seno venoso derecho se va a incorporar en la aurícula derecha y va a ayudar a formar esa estructura. Entonces, si hacemos una disección en esta época, vemos que el agujero sinoauricular ya sea direccionado hacia la derecha y ocupando el espacio más de la aurícula derecha, formando los pliegues valvulares y se forma un pequeño septo falso, septum spurium, en los bordes superiores de los pliegues valvulares. Esa es la evolución de lo que es el seno venoso derecho, incorporarse a la aurícula derecha. Entonces, en resumen, podemos decir que la aurícula derecha tiene una porción pectinada, que es la porción anterior, que es de la porción de la aurícula original. La porción dorsal de la aurícula, que la porción lisa viene del seno venoso derecho, la porción sinusal, donde el pliegue izquierdo, vamos a ver que se va a unir y ayudar a formar la pared que separa los ventrículos, el septo ventricular. El del pliegue derecho, la porción superior desaparece, la porción inferior va a ayudar a formar dos válvulas, una válvula de la vena cava inferior, que la recordamos porque va a ayudar a direccionar la sangre que viene de la vena cava inferior hacia la aurícula izquierda, como vamos a repasar. Y aquí vemos la válvula del seno coronario. Si vamos a ver, la aurícula izquierda generalmente se va a formar también en parte por la zona auricular primitiva y también por la incorporación de un sistema venoso pulmonar, donde vemos que hay una vena pulmonar que generalmente esta estructura es parte de la zona mesodérmica dorsal, que no involucionó y en este momento por el plegamiento quedó en una porción dorsal y superior. Esta zona es importante, la llamamos prominencia mesodérmica dorsal, que contribuye a células para formar estos vasos venosos e incorporarlos en la aurícula. Entonces vemos básicamente que primero hay una vena pulmonar que se ramifica, dos porciones a la derecha y dos a la izquierda. Con el crecimiento de la aurícula, estas porciones periféricas van a quedar incorporadas dentro de la aurícula izquierda, donde van a desembocarse. Entonces tenemos 4 venas pulmonares. Luego entonces, ya que tenemos el corazón en su estructura, pero internamente todavía es un solo tubo que está doblado. Pero entonces viene un proceso de la evolución, de un proceso de tabicamiento del corazón. Ahí tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho altamente comunicados, la comunicación auriculoventricular y el agujero del tracto de salida. No hay ninguna separación, aunque miren que ya hay una alineación entre estos 3 agujeros donde estemos cercanos. Entonces vamos a ver el proceso de tabicación del corazón. El corazón se puede tabicar de 2 formas. Primero, por proliferación de células, digamos endocárdicas, que vamos a ver que van a invadir lo que es la gelatina cardíaca para formar unas almohadillas. Esas almohadillas nacen en los extremos y luego van a crecer
hasta fusionarse dividiendo una cavidad en dos. Así se tabica lo que es el canal auriculoventricular y la zona del tronco. Otra forma de tabicar el corazón es el crecimiento de las paredes laterales, digamos de las aurículas de los ventrículos, sin mucho crecimiento de la porción medial. Entonces, al crecer las porciones laterales va a quedar un pliegue medial que forma un tabique interauricular o interventricular, aunque esos nunca forman una separación completa. Aquí vemos entonces básicamente que en esta zona tenemos del canal auriculoventricular, tenemos el miocardio periféricamente, el endocardio y la gelatina cardíaca. Por orden de las células del miocardio se hace que las células del endocardio prolifere y invadan la zona de la gelatina cardíaca en la zona auriculoventricular y así se van formando proliferaciones celulares los cojines endocárdicos, las diferentes divisiones. Entonces, vamos a ver primero el tabicamiento del canal auriculoventricular. Como dijimos, ese canal auriculoventricular inicialmente, que es único, se va a tabicar principalmente por formación de una almohadilla dorso inferior y una almohadilla ventro superior, y con el crecimiento, como dijimos, dicho canal auriculoventricular va a quedar dividido en dos, un canal auriculoventricular izquierdo y otro derecho. Por los crecimientos, sobre todo el ventrículo izquierdo va siendo jalonada hacia la derecha, donde este tabique digamos del canal auriculoventricular está más o menos en dirección o en concordancia con el canal futuro interventricular y cercano al de la porción del cono. Recordemos que este tracto de salida va siendo jalonado hacia nivel medial para que quede en eje con el canal auriculoventricular, como lo hemos visto perfectamente. Aquí está el canal auriculoventricular, aquí a nivel dorsal por la proliferación de los tabiques, entonces dorso inferior, ventro superior, y va a formar un canal auriculoventricular izquierdo y derecho. Por proliferación de las diferentes almohadillas se van a formar las válvulas. Generalmente se dice por proliferación de esas almohadillas mediales se va a formar lo que es, en parte, se va a formar la válvula mitral medial o septal y la tricuspida medial y la mitral anterior. Se forman otras almohadillas laterales que van a contribuir a formar las otras valvas, la otra dorsal de la tricuspidia y la dorsal de la mitral. Ahí vemos entonces ya un canal auriculoventricular dividido y con sus diferentes válvulas. Se dice que de todas maneras el principal componente de la formación de las válvulas es por un proceso que se llama de cavitación de la zona ventricular, que aunque tenemos unas proliferaciones a nivel superior, a nivel de la zona ventricular va a haber un proceso de muerte celular programada y tabicación por el flujo de vasos sanguíneos de la sangre y por orden genética. Entonces vamos a tener una porción muscular medial y otra periférica. La porción periférica va a formar la porción del miocardio. La porción medial se va a tabicar, se va a fragmentar y entonces van a quedar como segmentos musculares. Miren que también en las almohadillas endocárdicas, y se van a, digamos, como a moldear entonces una serie de músculos papilares y unas cuerdas tendinosas que se están adheridas a los diferentes válvulas. Este es el principal componente, se dice, cómo se forman también las válvulas. Se dice que este proceso de cavitación es más fuerte en el lado izquierdo que en el lado derecho, de tal manera que la válvula mitral va a quedar un poco más craneal que la válvula tricuspide, formándose una especie como de tabique entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, que conocen ustedes como tabique auriculoventricular. Lo vemos perfectamente. Las muelles laterales que van a formar perfectamente de esta manera. Ahora vamos a ver el tabicamiento de la aurícula, el tabicamiento de las aurículas. Primero, para formar el tabique de las aurículas, entonces se forma lo que se denomina un septo, un primer septo, o septum primum, que va de craneal hacia las almohadillas endocárdicas en forma de media luna. De este septum primum se forma, ya dijimos, por crecimiento de las porciones laterales, pero también
Vamos a ver ahorita que contribuye una porción de mesodermo que está en esta posición, que la llamamos prominencia mesodérmica dorsal, que contribuye a formar ese septo. Entonces se forma un primer septo que va a migrar, lo llamamos protuberancia mesenquimatosa dorsal, que contribuye a la formación de ese septo. Prominencia mesodérmica dorsal, mesenquimatosa dorsal. Entonces se va a formar ya un septo, primer septo, donde vemos que la aurícula común ya está separada entre una aurícula izquierda y una aurícula derecha. Pero este septo no separa completamente el corazón, entonces se forma temporalmente un primer agujero o ostium primum en la porción inferior del septo, en vecindad con las almohadillas endocárdicas. Para el cierre, muy importante que para el cierre de este primer agujero tiene que haber contribución de varias estructuras, como las células de las almohadillas endocárdicas, que también se promueve por migración de las células de la cresta neural cardíaca que vienen de la zona del romboencéfalo, que migran a esta zona. Miren cómo las células de la cresta neural son importantes en la tabicación de esas partes del corazón. Y esta migración de las células cardíacas también son moduladas o reguladas por esa prominencia mesenquimatosa o mesodérmica dorsal. Luego entonces, para que fisiológicamente funcione el corazón bien a nivel del embrión, se va a formar en el proceso de tabicación, se va a formar por muerte celular programada un segundo agujero en la porción craneal del primer septo, y lo vamos a hablar ostium secundum. Siguiente paso en la tabicación de las aurículas es que se forma un segundo septo en la porción, en la cara derecha del primer septo. Ese segundo septo va a formar una estructura también en media luna de craneal hacia las almohadillas endocárdicas, y aunque no lo tabica completamente, va a formar también en la porción inferior una zona que es muy conocida, que seguramente usted ya lo escuchaba en anatomía, que es el famoso agujero oval. De esta manera entonces se ha aceptado en el embrión, digamos, los separados del embrión, las aurículas. Tenemos una aurícula izquierda, una aurícula derecha. Entonces esa tabicación permite que de todas maneras haya un flujo de sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda para que tenga una buena fisiología, funcionamiento fisiológico del corazón en el embrión. Entonces el agujero oval permite el paso de sangre, lo mismo que el ostium secundum. Es muy importante tener en cuenta que la porción inferior del primer septo va a funcionar luego como válvula de ese agujero oval, donde generalmente va a permitir prepaso de sustancias del lado derecho a la izquierda de sangre si la mayor presión es a la derecha. Pero si la mayor presión es a la izquierda, va a bloquear el paso de sangre del lado izquierdo a la derecha, como ocurre en algún momento fisiológicamente. Entonces vemos ya una aurícula derecha, una aurícula izquierda y ya un proceso de tabicamiento. Habíamos dicho que esta válvula de la vena cava inferior es importante porque direcciona la sangre que viene más oxigenada desde la vena cava inferior, la direcciona hacia la aurícula izquierda, de esta manera. Ahora ya tenemos división del canal auriculoventricular, de la división de las aurículas. Vamos a ver cómo se tabican los ventrículos. Básicamente los ventrículos, recordemos que el ventrículo derecho es más anterior, porque generalmente el corazón tiene una rotación hacia la izquierda, entonces el ventrículo derecho es más anterior y el ventrículo izquierdo es más posterior. Y si yo abro el ventrículo derecho, al tocar esta zona va a tocar la pared interventricular. Eso se forma básicamente porque habíamos dicho un crecimiento de las paredes laterales de los ventrículos izquierdo y derecho, pero hay una menor proliferación de la zona medial, formando entonces el tabique interventricular, que se denomina muscular. Pero ese tabique no se cierra totalmente, digamos, los ventrículos, quedando un agujero interventricular a nivel craneal. Ese tabique crece y va en la porción superior, va a tener una forma en media luna, formando ese agujero interventricular. La pregunta es, ¿cómo se cierra ese agujero interventricular? Porque esas comunicaciones interventriculares son las más frecuentes en las patologías. Básicamente porque ese cierre es un poco complejo, requiere de varios aportes para poder cerrar este agujero interventricular. En esta imagen creo que es más claro el concepto del tabique interventricular y su forma embrionaria. Entonces, para que se cierre necesitamos obviamente proliferación de las almohadillas endocárdicas, el aporte de las células de la cresta neural cardiógena, que van a formar entonces un tabique a nivel del cono o el tracto de salida. Entonces, esta prolongación, una prolongación de ese tabique, el cono del tracto de salida, va a contribuir a formar
la comunicación interventricular. Entonces vamos a ubicarnos primero en la formación o las células de la cresta neural. Vamos a ubicarnos o a ocuparnos en el tabicamiento de la zona del cono y del tronco. Cuando analizamos entonces el tabicamiento de la zona del cono arterial y del tronco arterial, que recuerden que esta zona anteriormente era el bulbo arterioso. Ese bulbo, la porción inferior dilatada, formó el ventrículo derecho, la porción superior el tracto de salida. Vemos la zona del cono y la zona del tronco. Esta tabicación se da también por formación de almohadillas endocárdicas que tienen que recibir aportes de células de la cresta neural. En general, esta es la porción, la cámara de salida, donde tenemos precisamente la formación de esta zona, la zona del cono y la zona del tronco. Entonces, embrionariamente lo que ocurre es que en la porción inferior del cono se van a formar por proliferaciones, como habíamos dicho, unas almohadillas, una ventral izquierda y una dorsal derecha. Van a proliferar las células y van a fusionarse una con la otra, tabicando esa zona del cono. De tal manera que ya tenemos una separación, o se busca una separación de la sangre que fluye por el ventrículo derecho y una sangre que va a fluir por el ventrículo izquierdo. Este tabique va a crecer en dirección distal hacia el tronco. Hay la separación de la sangre venosa y la sangre arterial. Ese tabique va a crecer en dirección distal hacia la zona del tronco, pero entonces hay que tener en cuenta que crece de una forma oblicua, no en forma lineal, sino va a crecer de una forma oblicua, alargada, y eso modificado por la influencia de los torrentes sanguíneos. Aquí en mayor detalle vemos esta zona del cono, donde las almohadillas se juntan y van a crecer hacia la región del tronco, formando una estructura, pero más o menos en forma de espiral, ya separando una porción de izquierda de una porción derecha. La sangre ya tienen una separación y no se mezclan tan fácilmente. Luego, a nivel del extremo del saco aórtico y del tronco también se forma una almohadilla ventral izquierda y dorsal derecha, que van a fusionarse una con la otra, y estas van a crecer en dirección hacia la zona del cono arterioso y también en forma de espiral. Entonces, de tal manera que al crecer van a fusionarse con la porción del cono, y en última instancia tenemos un tabique que no es recto, sino que es en forma de espiral. Y por su estructura, entonces ya vemos que esta zona del cono y la zona del tronco van a tener primordios de la porción iniciales de la aorta y la arteria pulmonar, donde obviamente vemos en forma clara que se separan los dos tipos de sangre venosa y arterial. Nuevamente se fusiona y se acerca. Entonces tenemos un tubo donde va a fluir los dos tipos de sangre. En la porción superior, por aquí sale el ventrículo derecho direccionado hacia la porción anterior de la región del cono, pero por el flujo va a salir por la parte posterior. La sangre que viene por la unión auriculoventricular izquierda se mete por la parte posterior del tabique del cono, sale por acá, por esta forma en espiral, y sale en última instancia por la porción superior. Esto nos ayuda entonces a recordar por qué entonces la estructura de la arteria pulmonar y de la aorta, su ubicación y su unión. A este nivel, más o menos a través de las paredes de la tabique del cono, se van a formar las válvulas sinoauriculares, separando entonces ya lo que es de aquí hacia abajo la zona del cono y de aquí hacia arriba la zona ventricular, como ven ustedes perfectamente. Luego entonces vemos que todavía persiste el agujero interventricular. Entonces, ¿cómo se cierra ese agujero interventricular? Habíamos dicho, tiene que haber proliferación de células de las almohadillas endocárdicas, sobre todo de la dorsa inferior, que al proliferar van a impedir y van a cubrir la parte superior de media luna del tabique interventricular muscular. Simultáneamente, la porción inferior del tabique del cono va a crecer y va a migrar, y se van a fusionar estas dos estructuras. Y todos estos componentes, recuerden, acompañados, ayudados por las células de la cresta neural, van a ayudar a cerrar ese tabique interventricular. En este momento vemos la aurícula, el ventrículo izquierdo al fondo, el ventrículo derecho aquí al frente, como habíamos dicho. Al cerrarse totalmente ya se debe perder esa visión completa.
Y aquí, en última instancia, ya tenemos un tabique mejor, recordando la estructura anatómica del adulto.